y de salvación. Hay arrepentimiento. Porque eso es parte de la evidencia. Como el hermano leyó de la historia del leñador, hay algo que se evidenció externamente para decir, sí, es un nacido de nuevo. Pero, ¿qué tal lo contrario? Porque lo contrario sería fácil poderlo exponer, pero ahora entendemos que hay un peligro aún mayor dentro de las iglesias, aún mayor dentro de la predicación, aún mayor dentro de la enseñanza. Como el hermano ahora enseñó bien ese texto de Romanos 13, escucharon lo que pasó hace poquito con todas estas cosas del COVID, que cristianos torciendo el texto, cuando son los cristianos los que deberían de traer claridad con ese texto, pero torciéndolo y haciendo lo malo delante de Dios. Eso es grave. Y hay algo, miren cómo la confesión comenzó, y no lo vamos a leer todavía, pero dice, aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Yo puse un pequeño título aquí, puse la esperanza que perece y la esperanza que florece. Pero la confesión comienza este capítulo con la parte negativa de la esperanza. No comienza positivo, comienza con la parte negativa. ¿Será que en ese entonces estaba circulando lo que hoy también circula? Y en la introducción quiero hablar del autoengaño. ¿Será que el autoengaño es algo que está dentro de las iglesias? Y mire cómo el mundo piensa del autoengaño, porque el autoengaño es un peligro devastador, que va a llegar en un momento que si en esa condición terminas, como dice el hermano, le llegó el juicio. Le llegó el juicio, no hubo tiempo de decir, pero ni ya. Miren cómo dice este filósofo, autor, psicólogo, yo no sé qué es, pero miren cómo piensa del autoengaño. La confesión comienza con una forma de engañarse a sí mismo como algo negativo. Pues esta persona dice, el autoengaño nos protege, filtrando los aspectos de la realidad que nos son insoportables, aspectos de la realidad que nos son insoportables y permitiéndonos continuar nuestra vida. Miren cómo dice que el autoengaño funciona en las personas. Y tiene razón. El autoengaño te dice, vas a estar en el cielo cuando vives como un diablo. El autoengaño te dice, eres un hombre que obedece a Dios, cuando la realidad dice que eres un desobediente, irreverente, irrespetuoso, insujeto, y súmelen ahí. Y póngalo en versión femenina también, va igual. El autoengaño nos protege del mundo, de nosotros mismos, de nuestra percepción, pero no de aquel a quien debemos temer. Así que miren un ejemplo de un tipo de autoengaño. Dice, no nos enteramos del nivel, de la gravedad de la situación. No nos enteramos del nivel de la gravedad de la situación. ¿Cuál situación? Cualquiera que sea. Pero en nuestro estudio del pecado, de que debemos arrepentirnos, de que necesitamos el Espíritu de Dios, de que si no es Dios el que hace la obra, estamos
actuando en dependencia de nosotros mismos. Esas situaciones que pueden ser muchas, dice, no nos enteramos del nivel de la gravedad de la situación porque no nos conviene. ¿Han visto personas de que saben que están pecando, que están haciendo lo malo y ustedes nunca los escuchan disculparse, pedir perdón, arrepentirse? ¿Han tocado con alguna persona así? Llamándose o conociendo de Dios, de su palabra, ha sido predicada esa persona. ¿Se han topado con personas así? Los ejemplos son válidos también, hermanos. Así que si tienen algún aporte, es válido. Dice, porque no nos conviene. Porque sencillamente nos sentiríamos desarmados para afrontarla. No depende de nosotros, hermano. El Espíritu. Si no te arrepientes es porque no te han dado ese arrepentimiento. Es simple. El cristiano se arrepiente. Esta sección, ustedes parecerían que estamos como yendo sobre cosas que ya vemos, evidencias, arrepentimiento, la fe salvadora. Pero no, hermanos, es algo que aflora porque ahora usted debe tener seguridad de que sí o seguridad de que no. Porque ¿quién se puede engañar a sí mismo? ¿Hay aquí alguien que pueda levantar la mano y diga, yo me engaño a mí mismo y estoy bien, me lo creo? No. Porque en el texto que citó la hermana, dice que el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay evidencias y un fruto, como el hermano nos tocaba afuera de Gálatas, que nos da evidencias palpables de eso. Entonces, el autoengañado simplemente le cabe el nombre porque en realidad no se puede engañar a sí mismo. Él sabe que no le conviene, él sabe que prefiere continuar la vida y todos esos aspectos que de la realidad de Dios no le convienen, porque tendría que humillarse, tendría que quebrantarse, tendría que aceptar la realidad. Eres un pecador en el cual no ha habitado la gracia de Dios que necesitas, porque las consecuencias que vas a afrontar son eternas. Debería de haber tanto la seguridad, uno lo encontraría así, ¿verdad? Lógico, entender la seguridad de que soy salvo y entender la seguridad de que no lo soy, porque las dos caras tienen evidencias de una o de otra, son palpables. Ustedes no verán al inconverso arrepintiéndose, pidiendo perdón, negándose a sí mismo. Y hay una característica también que le va a marcar: no ama las almas perdidas. Y es grave porque este autoengaño está dentro de las iglesias de personas llamándose cristianos, pero no aman las almas perdidas. ¿Cómo es eso? Aceptas el amor de Dios, pero no quieres llevar ese mismo evangelio que te salvó a otros para que sean salvos. Tal vez haya cristianos autoengañados aquí que no prediquen el evangelio y solo son cristianos de perilla, de domingo. ¿Predicas el evangelio? Una cosa es, antes uno veía como, al menos yo, ¿verdad? Como que sí era cierto que había mentiras como piadosas, por decirlo, ¿no? Y ahora yo no sé, es una forma como muy fuerte de que Dios lo convence a uno de que eso no existe. No existe. No es que yo me quiera tirar flores, pero me ha gustado mucho muchas veces que un hijo mío me dice que a veces no me cuentan algo, mami, porque usted no puede mentir. Y yo le he dicho a mis amigos que ni le digan a mami porque ella no va a mentir. Entonces, o sea, me ha gustado mucho porque siento que es parte del testimonio. Es parte del testimonio, y usted, como revelaba el hermano, usted va a dar testimonio a otros. Pero llámenle la atención también cuando los vea mintiendo de esa manera tan
fácil, tan liviana. Eso es mentira. Pero es que es por amor. No, eso es mentira. Una mentira es un pecado. Y un pecado es contra Dios. Inclusive está en su ley, no mentirás. Entonces ese es el problema de este cristiano autoengañado. De que predica a Dios pero no vive según Dios. Y miren cómo el hermano Pablo, a mí me llamaba la atención ahora que el hermano decía, le ponía el nombre de Pablo a Pedro, y es que en las enseñanzas que están de esa forma, de ese modelo cristiano, los dos están perfectamente alineados. El hermano Pablo en Romanos 2:17 al 24 dice: pero si tú, que llevas el nombre de judío, y entendemos que nosotros somos el verdadero pueblo de Israel, todos los que hemos creído, no estamos hablando de una etnia histórica, estamos hablando del Israel espiritual. Pero en cuanto a romanos, ¿a quiénes está hablando? Pero tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, ¿no se debe robar? ¿Robas? Hermanos, pongan esto en la boca de una persona que dice: yo soy cristiano. Pero sus evidencias dicen: toleras el pecado. Toleras el pecado. Yo no veo que tengas problema con el pecado. Yo veo en tu casa y yo no veo que tengas problemas con eso. Cierto, habrá muchas situaciones. Como decía el hermano ahora y en el texto que leyó en Romanos aquí, estar en paz con todos, siempre y cuando se pueda. Hay personas con las que no vas a lograr eso. Hay personas en este mundo con las que no vas a lograr eso. Porque esas personas generalmente hagan las cosas como yo digo. Un momento, no. Tú tienes que hacer como Dios dice. Y si empiezas por ahí, ya deberías ver que estás ordenando al mundo en lugar de que sea Dios el que esté ordenando. Tú que dices no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de quiénes? De los que dicen tener la verdad, de los que dicen conocer a Dios, de los que se suponen que deberían de estar enseñando, y como decía el hermano, también confrontando con el pecado, sea el gobierno, sea quien sea. Pero a veces vemos cristianos que en su casa misma no corrigen a los suyos. ¿Se van a atrever a ir a corregir al gobierno? Yo creo que no. Esta parte nos confronta, hermanos, porque estamos hablando de algo grave y de consecuencias eternas. ¿Estás seguro de que eres salvo? ¿Estás seguro de que has recibido la gracia para salvación? Hermano. Hermano, hablando de la seguridad de la salvación, igualmente
digamos, los que profesan ser evangélicos y hacen buenas obras y reflejan ser un buen cristiano, como dijo la hermana, que el Espíritu da testimonio de nuestro espíritu, de la seguridad de la salvación. Muchas de esas personas viven arrepintiéndose por el temor que les da morirse y ir al lugar de tormento. De hecho, que la persona que experimenta el nuevo nacimiento, como yo digo, bueno, si a mí me toca morir, yo sé que parto que está preparado. Del Señor, porque Él me justificó, nada más, no, ni por obra ni por nada. Pero igualmente, ellos no tienen las personas del Espíritu Santo que les dé esa seguridad de ser salvos, sino que viven en ese arrepentimiento, en ese constante arrepentimiento por el temor. Por el temor. El cristiano debe vivir en constante arrepentimiento. Sí, pero por haber ofendido a Dios, no por el temor de Él. Casi, que lo vimos en una clase anterior. El inconverso tal vez es moralista y no hace ciertas cosas para no recibir las consecuencias. Entonces, ahí tienen el modelo del catolicismo: así dejas el saco de pecados, porque si te mueres hoy, te tienes que llevar el saco y pagar por él. No, hermanos. El Señor, en su sabiduría, no nos dejó a ciegas en esto. No por algo dijo que dentro de la misma iglesia había una forma de saber quiénes eran los reprobados. Esos que salieron de nosotros, ¿para qué? Para que se demostrara que no eran de nosotros. El Señor en su sabiduría nos dejó ese alivio de decir: Señor, si muriera hoy, por tu obra, por la gracia inmerecida que yo recibí, por tu obra palpable, porque puedo ver quién fui, puedo ver ahora quién tú me has hecho, porque es la evidencia que tu Espíritu da, porque ahora callo, porque ahora ese carácter va menguando. Hablaba en mi casa sobre el carácter, y cuando es mal carácter y tienes 20 años, los años que tengas, y llegas a 30 años y vuelves a ver y es el mismo carácter, y llegas a los 40 y es el mismo carácter, 50, el mismo carácter, esperen un viejillo o una viejilla de esos que los va a volver locos, si no hay padecimiento de alguna enfermedad o algo así. Pero, hermano, como la evidencia que nos contó la hermana Rita, que ella, por obra del Espíritu Santo, cuando le preguntan algo, no puede mentir. Igualmente, yo en el taller tenía un amigo que es evangélico, y como todos saben, en el taller siempre hay lugares donde sentar. Entonces le entro en la llamada y le dice, él era el patrón de la oficina, y le dice: ¿dónde estás? Le dice: estoy en el banco. Y me quedo yo, ya cuál, y me quedo viendo. Y me dice: yo no mentí, yo estoy sentado en el banco. oye, es impresionante, ¿verdad, hermano? Bueno, lo vamos a guardar para la sesión, porque a veces es bueno. Pues sí, y dice que estoy en el banco. Estaba sentado en el banco porque teníamos... Era cierto, ¿verdad? Pero él se valió de una artimaña de la que la Biblia nos advierte: hey, Dios no puede ser burlado. Sí, vacilaste a lo engañaste, pero Dios no puede ser burlado. Eso fue una mentira delante de Dios. Yo he visto personas tomando café enfrente mío y dice: voy manejando, ya casi llego, y yo era uno de ellos. Y yo era uno de ellos. Hermanos, lo que les quiero decir es que si ese carácter que tenías a tus 20 sigue siendo el mismo a tus 40, a tus 60, a tus 80, algo no está pasando ahí. Lo que estaba pasando sigue pasando. Ahí continúa. Está continuando. Pero algo no está pasando.
Ese es el problema. Y repito, lo que estaba pasando sigue pasando. Tu pecado, tu injusticia, la ira de Dios sigue sobre ti. Deberías en tantos años de darte cuenta que no tienes salvación, porque tu vida evidencia de que no la hay. Ahora, esto no se trata de confrontar, eres un hijo del diablo, te vas a ir al infierno. No, arrepiéntete. Está proveída celestialmente la solución a semejante problema, que es la condenación. Arrepiéntete. Eso va a aflorar una nueva vida y van a ver al leñador actuando diferente. Hermanos, aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas, mire que incluye creyentes ahí, vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación. Entre paréntesis, ¿qué dice? Pero la esperanza de ellos perecerá. Así que una de las características visuales también de que presume ser lo que no es, como estos judíos, como estos cristianos, es que eso no perdura. Eso no perdura. En algún momento el payaso se tiene que quitar el traje. No duerme, esos zapatos yo creo son muy incómodos para dormir. Y algunos se ponen unos que llevan las varillas ahí. Imagínense. Va a parecer una tienda de campaña eso. Zancos. Los que usan zancos. En algún momento se tiene que quitar el traje. Pero ¿cómo nosotros podemos ver cuando el payaso se quita el traje? Porque a veces el cristiano aquí se porta muy bien. A veces podemos tener conceptos entre nosotros muy buenos. Pero cuando no se pueden ver, cuando no están ahí, tenemos que ser congregación, tenemos que ser cercanos para empezar a ver detalles que aquí no se ven. Por eso es tan importante que tengamos comunión. Por eso exhortamos, hermano, o me invita o yo voy. Porque usted necesita conocerme a mí y yo necesito conocerla a usted. Y a usted. Y a usted. Todos. Necesitamos cuidarnos los unos a los otros y para eso se necesita comunión. Muy bonito hacer la sopita, muy bonito todo eso, pero el fin principal es que nosotros sepamos también que hay cosas como en una de esas reuniones que el hermano llamó, nos llamaron la atención en cuanto a algo. Necesitamos esa retroalimentación, los unos para con los otros. Así que una de las características del que presume ser lo que no lo es, y algunos ni siquiera dicen ser, como decía antes, para no enfrentar la realidad. Algunos ni siquiera dicen, yo soy cristiano, yo soy creyente, algunos ni siquiera lo dicen. Es que eso no perdura. Pero venida la prueba y esta situación o necesidad, se encargará de revelar la realidad de lo que lamentablemente hay en lo interior de esa persona. Realidad de la cual el autoengañado se esfuerza por negar. De alguna manera ese autoengañado también usa las escrituras, pero usted verá cuando las usa, cuando quiere ser defendido, cuando quiere atacarte de alguna manera. No las usa de una manera piadosa, hace un pésimo uso de las escrituras. Sí, claro, la escritura dice que la palabra es como una espada de doble filo. Sí, y las estás usando para matar en lugar de dar vida. Las escrituras dan vida.
Las escrituras no condenan, las escrituras condenan a todos aquellos que las rechacen, sí, pero el propósito de la palabra fue dar vida. En el principio el verbo estaba ahí, el verbo era con Dios. ¿Qué hizo el verbo? Bueno, dice que por él todas las cosas fueron hechas. Hágase la luz. Crezcan los árboles, los animales, el principio, sopló aliento de vida. El hombre fue un ser viviente. El propósito de la palabra es de dar vida. No por algo, Santiago nos dice que depende de lo que nosotros digamos, o vamos con nuestra lengua, o vamos a dar vida, o vamos a matar. Esas cosas que van a salir de nosotros van a vivificar o van a destruir. Nosotros no destruimos con la verdad va a disipar las tinieblas que hay en las personas. Así que a veces es dura, a veces es, sí, pero eso da vida, hermanos. El autoengañado se esfuerza por negar esto. Y esto es de alguno que siendo guiado, aun cuando la guía es conforme a las Escrituras, y aún podría decir que es bueno, pero éste declara su desaprobación por ellas, expresándolo en desobediencia de las mismas. Como leímos ahorita en Romanos. Aprueban que son buenas, pero en la práctica todo eso se les viene al suelo. No, ahí lo niegan. Y lo peor de todo esto que leímos en Romanos dice, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y miren que ahora el hermano hablaba de un testimonio que más bien que Dios va a usar para que ellos en el momento en que Dios los visite van a dar gloria a Dios. Pues más bien dice, para ser cristiano así mejor me quedo como estoy. Más bien se usa de una forma negativa. Porque entre los gentiles a veces hay cosas más morales que en la iglesia. ¿Recuerdan? 1 Corintios capítulo 5. Ni entre los gentiles hay tales cosas. Un hombre acostándose con la mujer de su papá. Ni entre los gentiles. Hermanos, el ser cristiano no es algo de simplemente decir soy cristiano. Ni qué decir de muchos autoengañados pastores o líderes que aún no teniendo fruto evidente de este llamado, lo ejercen irresponsablemente. Cuando la Escritura advierte en Santiago 3:1 dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Aun cuando la Escritura, ¿por qué? Desprecian la Escritura, la misma Escritura les advierte, y vemos vidas y hemos tenido ejemplos de personas usando el ministerio para enriquecerse, para comprar de 3 en 3 las cosas cuando no necesitan ni una. Tenemos ejemplos, aquí los hermanos escucharon esos ejemplos también. El nombre del Señor es blasfemado por lo que muchos llaman ser iglesia, por lo que muchos llaman ser cristianos. Gálatas 6:3 dice, porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Vamos nosotros a través de estos textos para ver si somos cristianos o si somos engañados, o cristianos engañados, si quieren ponerle un título más amplio. Lucas 18:10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. ¡Qué actitud!
¿Será que estaba avergonzado? ¿Qué tenía este hombre que no tenía el otro? ¿Por qué Jesús usa una comparación entre un hombre que es religioso, que supuestamente es piadoso, y un recaudador de impuestos que en el Imperio Romano valía más una prostituta que un recaudador de impuestos? Así lo veían. Era más bien visto una mujer así que un recaudador de impuestos. Pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Cómo se vio este hombre? Pecador. Quien tiene seguridad de la gracia se ve como un ofensor. Se ve como un pecador, no se ve como un justo, no se ve como alguien que no ha quebrado un plato, como el otro día, antier, creo que le hablé a una persona y me dice: yo nunca he mentido. Y estaba en la puerta de un lugar diciendo: estoy muy enferma, y tenía rato de estar a pie, estoy muy enferma, tengo a mis hijos con hambre, no tenemos alimentos. Bueno, era toda una lista que yo no puedo juzgar porque no conozco el trasfondo, pero de lo enferma que estaba podía estar de pie por más. Cuando fui y le hablé y le prediqué el evangelio, me dice: yo nunca he mentido, y de todo lo que estaba diciendo era 100% verdad. Debería estar tendida en un camastro, ¿va?, en lugar de rato y rato ahí de pie. Hay evidencias, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Y si aún no están esas evidencias, pero sí tienen la fe, hagan lo que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don que hay en ti. Aviva el don que hay en ti. Porque de otros hermanos podemos obtener confirmación. ¿Se han acercado ustedes a algún hermano que consideren que es piadoso o piadosa para preguntarle: ¿has visto evidencias en mí? Porque Pablo se lo dice a Timoteo. Segunda de Timoteo, hermanos, primer capítulo, versículo 5. Dice así: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y que estoy seguro, Pablo es el que habla, y de que estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Ya Pablo había confirmado esto. Ya a Timoteo le habían confirmado su don en primera de Timoteo. Él tenía esa fe que brota en evidencias, que brota en frutos, como el hermano tocaba ahí. El Espíritu Santo actúa en la persona. Avívalo. No predica. No denunciabas, denuncia. Ese cambio, por alguna razón, Timoteo necesitaba escuchar eso también de Pablo. Y antes Pablo le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. O sea, Timoteo, eres mi amigo, te amo, porque ahí van a ver el amor de él, te amo, te quiero, pero te hablo con autoridad apostólica también. Así que, hermanos, la autoridad, sea cual sea, viene de Dios. Y si ésta se ejerce según Dios, como el hermano bien nos enseñó, obedézcanla. Aviven, si es que están con la candelita ahí a media mecha. Debemos hacer la obra del Señor porque
queremos que el Señor venga, ¿no? Y hasta que sea predicado este evangelio a todas las personas y a todas las naciones, el Señor viene, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Sentados, perezosos. ¿Será que tal vez no haya seguridad de salvación? Tal vez no haya gracia. La seguridad, como vemos en este pasaje, viene acompañada de un corazón contrito y humillado. Viene acompañada de un corazón contrito y humillado. No confiemos, señores, en nuestras propias percepciones. No confiemos en maquinaciones que a veces la mente nos trata de sugerir de que estamos bien cuando está mal. Hay muchas personas que se mueren. No, eso es un dolorcillo pasajero, estoy bien, muerto. Tenías algo ahí dentro que no entendías y no aceptabas. Hay muchas personas enfermas, sí, y están tiradas y ellas dicen, estoy mal, lo reconozco, necesito ayuda, necesito asistencia. Hay muchos así como cristianos también, pero hay otros muchos tantos que no se dan cuenta que dentro de ellos hay un mal que los va a condenar, y por fuera se sienten bien, se sienten no tan malos, se sienten de que vienen a la iglesia el domingo, se sientan de vez en cuando a leer la Biblia, y casi que terminan y le preguntan, ¿qué leíste? ¿No les pasa como el eunuco? Estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Qué leíste? Déjeme otra vez ir. No quedó nada, una lectura vaga. El cristiano no es así. ¿Y saben por qué el cristiano no es así, hermanos? Tal vez me adelante un poco a mis notas, pero ¿saben por qué el cristiano no es así? Porque Cristo vive en nosotros. Por eso el cristiano no es alguien que simplemente toma la palabra de Dios como algo, como un desodorante que lo ponen a veces en las casas y parece un desodorante ambiental, la abren y ahí queda, no saben ni háblala en cualquier salmo, háblala ahí, porque tenemos a Cristo. Eso es lo que nos hace cristianos, no una declaración, no una oración, no, lo que nos hace cristianos es que tenemos a Cristo, de que su Espíritu habita en nosotros, y como decía la hermana, da testimonio también a nosotros de que somos hijos de Dios. No trae autoengaño, trae realidad, y cuando hay algo malo ahí también te lo revela. Esas son las áreas que todavía necesitas trabajar, a las cuales tienes que morir. Y dice la segunda mitad del párrafo de la confesión: los que creen verdaderamente en el Señor Jesús le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él. Pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia, y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Tal esperanza nunca les avergonzará. Sinceridad. Andar implica acciones. La sinceridad se puede ver como en su momento la hipocresía, como el ejemplo del payaso. Solo sígalo, solo esté cerca y se puede ver. Romanos 5:2 dice: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Puede estar absolutamente seguro, dice, de hallarse en el estado de gracia, porque no depende de nosotros.
Romanos 5:5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Oiga, nos fue dado. Están capacitados. Estamos capacitados. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, dice 1 de Juan, si guardamos sus mandamientos. Dígame que eso no se puede ver, hermanos. Dígame que eso no se puede ver. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Como decía, hay una clara evidencia. El cristiano o el autoengañado que cree ser cristiano, le cuesta esta parte. Le cuesta. Usted lo verá en riñas, en contiendas. El hermano leyó Gálatas ahora. 5. Hay características de este lado que son evidentes. Hermanos, Gálatas capítulo 5. Y de este espíritu, Pablo dice, digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Como el hermano bien nos enseñó, esto es una batalla, como le llaman, una batalla campal. Aquí no hay tregua. Aquí no hay tregua, hermanos. Dice, y estos dos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Ven como Pablo dice? Hay evidencia. Si no hay esa certeza, si no hay ese fruto, hay evidencia de lo contrario, de la parte negativa. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Solo sopesemos, ¿hay de estas cosas en nuestra vida? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, como el ejemplo que dio el hermano ahora en una iglesia cristiana, evangélica, fueron a consultar a un brujo. Increíble, ¿verdad? Entonces, lo hay en estos días. Hechicería, enemistades. Se ve eso, es terrible. Pleitos. Hay personas que están esperando que se caiga un plato para reclamar por el plato antes de que se caiga. Pleitos, celos. ¿Cuánto daño hace esto? ¿Cuánto daño hace esto? Ayer, entre una consejería en la que estábamos, alguien dio testimonio de su vida en cuanto a cosas de estas. Cuánto daño, cuántas lágrimas sacan esos celos. Y se pueden ir a muchas cosas, ¿verdad? No solo en la parte de pareja, pero se pueden ir hacia muchas cosas, hacia muchos extremos. Celos, enojos, rivalidades. ¿Eres una persona que te enojas fácilmente? ¿Explotas fácilmente? Necesitas, o hay personas que dicen, oye, nunca lo he visto, nunca la he visto enojada. ¿Hay algo que pueda hacer para enojarte? Yo le he dicho eso a algunas personas. ¿Hay algo que yo pueda hacer para verlo enojado? Y hay otros que se alzan como la espuma. Rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, porque la lista ahí no termina. Dice, contra las cuales les advierto, como se los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si hay seguridad en su vida, usted debería estar ya sea muriendo a estas cosas.
Y esta lista cada vez se iría reduciendo más y más y más. No el mismo carácter de los 20 a los 50. Tiene que reducirse cada vez más y más. La seguridad está soportada por evidencias. Está soportada por evidencias. Hermano, ayer estaba escuchando unas clases sobre ética cristiana y me llamó muchísimo la atención de un comentario que hizo un profesor que decía que, dice, cuando alguien se jacta de su doctrina, y él hablaba mucho del Apocalipsis, que gente que quiere sobresalir agarra el libro más difícil para dar una interpretación ahí, como diciendo, vea qué interpretación. Entonces decía él, bueno, pregúntele esto, ¿qué tanto esa doctrina, y sin decir de la cual usted se está jactando, te ha transformado? Esa doctrina que usted dice, wow, es la mejor y es la más sana. Bueno, ¿te ha transformado esa doctrina? ¿Sos el mismo que ayer o no? ¿Sos diferente? Y ese es un punto buenísimo. Buenísimo. Wow, qué bueno, porque es cierto. Yo pasé una doctrina no tan mala como la de ustedes antes, que eran pentecostales. Oiga, gracias Señor, que no sé cómo estos. Sí. Era bautista, pero igual, dispensacionalista y arminiano. Y sí, no practiqué lo que ustedes practicaban, pero en ese madurez y crecimiento espiritual estancado. ¿Por qué? Por la misma doctrina y por la misma predicación temática, pero estancado. Y de hecho, mucha congregación de la iglesia donde yo estaba se fue, y mucho era por eso. Y ahora venimos a la doctrina reformada, estamos estudiando algo que es un tesoro, y aparte que nos hace evaluarnos, ¿verdad? Y afianzarnos en lo que ya sabemos, pero no somos los mismos. No. Mi esposa, de hecho, testifica, mi esposa muy callada, pero yo hablo por ella. Mi esposa me dice... Por ahí. Está allá aquí en la casa, aquí. Ok. Sí, un día solo vamos a visitar, hermanos, a ver cómo va eso. Pero mi esposa me dice, güey, no es lo mismo, o sea, uno no es el mismo, y nunca yo he aprendido tanto desde que estamos yendo a la iglesia. Recordemos lo que el hermano nos enseñó: si ese tráiler te atropella, Tyler obtuvo su permiso de conducir, bueno, su permiso de aprendizaje, lo estrenamos yendo a Zarcero, y ya así yendo a Zarcero, subiendo por esa calle angosta y demás, un tráiler perdió el control en una curva, con unas tucas que eran como el tamaño del carro, y venía contra nosotros, así, cerquísima, ya atravesado. Era impresionante ver esa cosa, pero si nos hubiera golpeado, nos hubiera afectado más. Así que la enseñanza del hermano fue más que gráfica en ese momento, pero al mismo tiempo le decía yo, Taylor, ¿recuerdas altos que hiciste que tal vez hasta te exageraste en el tiempo de espera y todo eso? Todo eso lo usó el Señor para preservar tu vida, pero esa vida utilízalo para su gloria, porque es impresionante, hermanos. Las personas que no han recibido la seguridad no viven pensando que Dios es soberano, que a Él es digno de ser obedecido, que todas las cosas que suceden a su alrededor, como decía la hermana ayer, hasta a veces cuando tenemos un mal matrimonio, sucede para la gloria de Dios en un hermano. Porque Dios usa todas las cosas para provecho de los que le aman, para su gloria. Hermanos, quiera el Señor que nos afecte. Quiera el Señor que podamos ver, si no fue ayer, de hoy en adelante, vidas afectadas por el Evangelio. Y que eso nos lleve, como la confesión nos va a llevar un poquito más adelante, a estar tranquilos, frescos, completamente seguros de que si morimos hoy, porque esa es una de las preguntas que hacemos cuando vamos a predicar o cuando vamos a evangelizar, si murieras hoy,
que tengamos esa certeza, que es el mismo Señor el que nos da la certeza por las evidencias, por el fruto de su Espíritu, por la acción progresiva en la santificación, por el arrepentimiento, nos ha proveído de muchas cosas para que no nos autoengañemos. Hermanos, voy a terminar unos 5 minutos antes, solo para que vayamos un segundito a los exámenes que habíamos dejado para echarles un vistazo. Entonces, vamos a orar y luego hacemos la revisión del examen. Padre, Señor, como dice el hermano, no importa cuántas veces hayamos asistido a un servicio o leído tu palabra o escuchado una predicación, sabemos que si tu Espíritu está en nosotros, si somos cristianos no por una confesión de nuestros labios, sino porque Cristo mora en nosotros, tú nos afectas con esa palabra para bien, para tu honra, para tu gloria. Permítenos que seamos de aquellos que sean guiados por el Espíritu, que nos despojemos y queramos, Señor, tu guía, tu dirección, y no vengamos con necedades creyendo de que nosotros somos más sabios que el Dios Altísimo, exponiendo argumentos aun cuando la palabra nos está enseñando nuestro pecado. Ayúdanos, Padre, ayuda a mis hermanos, ayuda a todas las almas que estamos aquí, para que no sean de esas que sea blasfemado tu nombre por causa de alguno de nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor. Que más bien seamos como esos que predicó el hermano, que un día cuando a ellos les visites, den gloria a Dios porque vieron que nosotros no nos doblegamos ante el pecado, que nosotros siempre preferimos darte la gloria, aún recibiendo consecuencias. Ayúdanos, Padre, a ser de esos obreros aprobados, y que nuestra seguridad esté basada en lo que tú haces en nosotros y no en meras conjeturas del hombre. Gracias, Padre, te damos en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro justificador, nuestro pastor. Gracias, Padre, en su nombre oramos. Amén y amén. Hermanitos, solo unos pequeños minutos.